La rete Enel collega l'Italia da nord a sud. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. Allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La rete Enel collega l'Italia da nord a sud. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo.
Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno a tutti. Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro. Como saben, el tema del meeting es si no perseguimos lo esencial, entonces ¿qué perseguimos? Pues puedo garantizar que nosotros estamos persiguiendo lo esencial. Intentaremos establecer un diálogo con ustedes para hablar de este tema que también para los expertos es bastante complejo, para contar de manera sencilla nuestros temas junto con nuestros invitados, a los que doy muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Berlingerio de la región Apulia, tenemos a Carla Napolitano del Grupo Terna, Marco Bernardi de Illumia, Fabrizio Iaccarino de Enel, Mazzitelli de SNAM. Entonces, una pequeña introducción antes de ir al grano. Cuando hablamos de fuentes energéticas y abastecimiento, lo que a nosotros, los ciudadanos, nos interesa es tener gas y luz y no gastar mucho en ello.
Con las crisis de las que hemos oído hablar todos, las guerras o las tensiones geopolíticas, se producen problemas en el ámbito del abastecimiento, sobre todo de gas, problemas con la producción de energía eléctrica, y muchas veces estos problemas influyen en ambas cosas, es decir, cómo garantizar la continuidad del servicio y cómo no gastar mucho en este servicio. Hoy vamos a entender cómo Italia se está planteando resolver estos problemas y qué papel le gustaría jugar en el Mediterráneo, sobre todo hipotizando fuentes alternativas a las clásicas, es decir, por ejemplo, el gas desde Rusia. Entonces, por las dificultades que tenemos a este respecto, los gobiernos se han dirigido hacia África para entender cuáles alternativas puede haber y seguir garantizando de esta manera el servicio a un precio sostenible. Voy a preguntarles a los invitados estas preguntas y que ellos contesten de manera sencilla. Empezaría por Gianna Isa Berlingerio, de la región Apulia, porque Apulia, en general, es una excelencia desde el punto de vista administrativo también. Y los trámites administrativos que tiene, por ejemplo, el gasoducto transadriático y que está desarrollando mucho la energía de fuente solar y fotovoltaica. Entonces, ¿a qué punto están ustedes? ¿Cuál es la situación? Muchas gracias y buenos días. Claro, el mío es el punto de vista de la región dentro de una estrategia más amplia, la nacional. Y esto me brinda la posibilidad de partir por una perspectiva en mi cuento y hablar de los puntos de partida y los puntos de llegada. Pues mi perspectiva habla precisamente desde el punto de vista de lo esencial y de la paz, que es una palabra y un tema que ha abordado el presidente Mattarella. Y pues al principio y también al final están al fin y al cabo las personas. El tema de la energía puede parecer técnico y frío, pero en realidad tiene consecuencias evidentes en las vidas de las personas, a lo mejor menos evidentes del tema del agua, que también se abordó aquí y fue abordado por el profesor Catalano, pero de todas formas es también importante este tema. Algunas cifras para entender. Apulia es la primera región en Italia por producción de energía eólica y es la segunda región por factor de planta después de Lombardía y la primera en producción de energía de paneles fotovoltaicos. ¿Esto cómo ha influido en el territorio? Una medalla de oro, digamos, que nos hemos ganado y la posibilidad, claro, de desarrollar habilidades y conocimiento, un número de empleo interesantes, pero también limitado, y algunas otras cosas más. Y como bien sabemos, también hay un tema de aceptación del empleo de suelo, de paisaje, para instalar fuentes y sistemas de producción de energías alternativas. ¿Cómo encontrar el equilibrio y la clave? Otro número más. ¿Cuánto producimos? En Apulia producimos poco más de 6 gigavatios y el plan de energía nos dice que tenemos que llegar a 13. Pero entonces tenemos que duplicar esta cifra, pero en el territorio de la región también tenemos una solicitud y una necesidad
en 92 gigavatios. Entonces, las claves de desarrollo que el gobierno regional querría poner en marcha son básicamente dos: el autoconsumo y la cadena de suministro industrial. Sobre el autoconsumo, nosotros con ayudas apoyamos las empresas, desde las microempresas hasta las grandes empresas. Y aquí pueden ver un vídeo detrás de nosotros que les cuenta un poquito sobre los objetivos que hemos alcanzado en los programas precedentes, el programa hasta 2023, por lo que atañe a los programas de apoyo a las empresas en modernización y producción de fuentes renovables. La pobreza energética es una de las tipologías de pobreza que afecta a las familias. Este fenómeno empezó a afectar a las familias a partir de 2023. Y nosotros, con un proyecto, pudimos apoyar las familias de rentas más bajas para instalar paneles fotovoltaicos, sobre todo. Estas familias producen la energía y el exceso que no utilizan llega a la región Apulia. Tenemos también más de 150 millones de euros invertidos en el programa pasado de la región en modernización de infraestructuras desde el punto de vista energético. En distintas regiones de Sur Italia se produce energía, sin embargo, toda la maquinaria para producir energía de las turbinas eólicas. Tenemos una planta importante que produce turbinas eólicas en Taranto y otra maquinaria. Pues sería interesante producir estos bienes de equipo en el mismo territorio en el que se produce la energía para precisamente aprovechar el conocimiento de las personas que está en el centro de todo. Entonces, aprovechar todo ello en un país en el que tenemos una tarifa única del precio de las energías. Actuar de esta manera, favoreciendo la producción de autoconsumo y también formas de producción colectiva como las comunidades energéticas en el territorio, es igual de importante, además de producir, claro, para el desarrollo industrial de todo el país. Pues gracias por este aporte. Muchos beneficios, realmente muchos. Lo último que ha mencionado nuestra invitada son las comunidades energéticas renovables, que es un tema sobre el que estamos muy atentos y sobre el que nuestro público suele estar muy atento. Y tengo que decir que el trabajo y la labor de la región Apulia ha sido extraordinario. Claro, no se van a resolver todos los problemas, pero sí es una buena solución. Muchas gracias. Ahora deberíamos tener a Gaetano Mazzitelli de SNAM. Un saludo, y él está en línea. Ya que estás en línea, pues el año que viene tendrías que estar aquí. Y además vas a tener una pregunta abierta, digamos, que no habías preparado. Nosotros aquí tenemos a la región, tenemos a SNAM y el Grupo Terna. Nos gustaría saber de ti
tu punto de vista, también considerando lo que dijo Gianna Berlingerio. Entonces, para mantener la seguridad, ¿ustedes qué hacen? Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer estar aquí hoy hablando de seguridad energética, un tema que recientemente estuvo en el centro del debate político. Estuvimos aquí hace 2 años en Rimini hablando de cómo abordar una situación de crisis extraordinaria, hablando de cómo garantizar suministro seguro a empresas y familias italianas. Hipotizamos distintas opciones para todas las líneas de negocio de Snam. Hoy volvemos sobre el tema con satisfacción, la satisfacción de haber transformado aquellas ideas en un plan industrial ya parcialmente realizado. Tenemos una nueva conciencia, una nueva sensibilidad y conocimientos. No se puede improvisar, sino que es necesario plantear, planear y construir a tiempo. Y no podemos dejarlo todo al mercado, sino que se necesita un papel central público junto con los operadores del sistema. La seguridad energética no se soluciona en el proceso de transición energética, que es un proceso que resulta mucho más complejo de lo que habíamos pensado. La seguridad energética es un bien esencial, y lo subrayo, esencial para la comunidad. Entonces, necesitamos decisiones a veces impopulares, pero clarividentes. En un contexto de alta incertidumbre geopolítica, volatilidad de los precios, cambio climático, elaboramos un programa de inversión importante. Tenemos emergencias simultáneas que pusieron a prueba el sistema energético comunitario, y estas están bien presentes en nuestros planes para volver con el sistema nacional a un nuevo punto de equilibrio más sostenible, seguro, porque los equilibrios se mueven en la cadena de suministro, en cada punto de la cadena de suministro. En los últimos 2 años modificamos la gestión de este eje que nosotros utilizábamos para ciclos relacionados con el consumo de energía en invierno y verano. Tras la crisis, la cartera de nuestros servicios se amplió con el objetivo de maximizar el abastecimiento en verano y garantizar servicio en invierno. Tenemos entonces una reserva estratégica, y esto resultó ser esencial no solo en términos de mayor disponibilidad de provisiones, sino debido a que también ejerce un efecto de estabilización en los precios. Estas actividades de llenado están yendo muy bien. Tenemos ya provisiones en el 92%, más del promedio italiano, más del promedio europeo. Y todo ello nos permite ir hacia el invierno con confianza. Por lo que atañe a la diversificación, en mayo de 2023 pusimos en marcha unidades flotantes y también vamos a acabar las obras para la unidad flotante de Ravenna. Tenemos 2 vertientes costeras, la adriática y la tirrénica,
para reducir el riesgo. También en el ámbito de las plantas regasificadoras tenemos novedades. Antes estos activos cada momento se adaptaban a las posibilidades y oportunidades del mercado. En cambio, ahora se están volviendo unidades de almacenamiento, algo que antes hacían tradicionalmente los gasoductos. En los últimos 2 años tuvimos más del 80% de almacenamiento. Per i prossimi 20 anni. In autunno. En otoño aplicaremos lo mismo para tener una capacidad de regasificación en 28.000 millones de metros cúbicos en el próximo año. Por lo que atañe a la red de transporte, rápidamente pusimos en marcha intervenciones en el sistema nacional. Realizamos la línea adriática junto con 2 nuevos barcos. Nos garantizará más independencia energética. En 2021, el gas de Rusia constituía el 50% de la importación. En 2022, tan solo el 20%. En 2022 llegó a 0, casi el 4%. Un resultado extraordinario que fue posible alcanzar gracias a la rapidez de actuación del Ministerio, gracias a la flexibilidad de los activos de SNAM y una cartera de abastecimiento muy diversificada que puede aprovechar 7 países de importación, de Rusia a Argelia, de Libia al GNL, y de la producción nacional. Estos días también abrimos otra planta en Sicilia. La red está buscando nuevos equilibrios con un cambio radical de los flujos de abastecimiento. Pasamos de energía que llegaba del norte a energía que ahora llega del sur. Pero nuestro trabajo no se acaba aquí, no queremos volvernos dependientes de otros países. Entonces, estamos trabajando en adaptarnos rápidamente y adaptar los flujos utilizando conjuntamente gasoductos, GNL, etc. Estas innovaciones impulsaron también iniciativas para la transición energética de largo plazo, para una evolución del sistema de infraestructura hacia una lógica diversificada. Por ejemplo, en el ámbito del transporte de hidrógeno, tenemos un corredor que hace llegar el hidrógeno de África a nuevos criterios de conexión de plantas de biometano, electrolizadores para la recuperación de hidrógeno verde. Y la calidad de estos proyectos fue reconocida recientemente por Europa misma. Estamos todos de acuerdo que el mix energético del futuro derivará en el 50% de energía verde, de gas natural, de plantas de almacenamiento de CO2. Entonces, lo que estamos haciendo para fortalecer la seguridad energética hoy se puede aplicar también a nuevas formas de producir energía futura. Quiero concluir diciendo que cada crisis, por muy devastadora que sea, tiene las semillas para volver a empezar con nuevas perspectivas. Lo estratégico que son nuestras intervenciones se debe a que
tenemos que responder a las emergencias de estos últimos años, pero también tenemos la ambición de devolverle un papel central al Mediterráneo en el contexto energético global. El mar Mediterráneo con Italia van a ser cruces de transporte de gas y moléculas verdes con la ayuda del sol de nuestro sur. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Nos convenciste. Capaz podrías hablar más seguido, ¿no?, de energía. Fue muy interesante. Pero yo creo que parece que esté yendo todo en la dirección correcta, porque estamos contentos con lo que nos dijiste, pero voy a hablar con Napolitano porque existe una cuestión sobre la energía renovable de la que venimos hablando desde hace años, y también hablando de cómo suministrarla en Italia. También hemos hablado poco detenidamente de eso, del tema de la escasez de las materias primas. Entonces lo vamos a hablar con Napolitano. ¿Cómo este sistema puede ser resiliente y cómo podemos estar listos para utilizar estas materias primas, no obstante su escasez? Buenos días, saludo al resto de los ponentes y muchas gracias a los organizadores para hablar de algo tan importante y tan actual. Con los eventos geopolíticos de los últimos años hemos visto que las conexiones entre los sistemas eléctricos nacionales, europeos y en general del Mediterráneo constituye la llave para construir un sistema eléctrico más seguro, más sostenible, más económico y más resiliente. Entonces, solventar estos desafíos del trilema energético, como le llamamos. También hablando de los objetivos del 2030 y 2050. En los últimos años y meses surgió un aumento de la producción de energía por las fuentes renovables. De enero a junio de 2024, en Italia tuvimos un récord histórico porque la energía eléctrica fue mayoritariamente producida por fuentes renovables, gracias a la energía eólica, fotovoltaica. Y este aumento considerable en la producción afectó también a las inversiones, porque el factor de planta aumentó de manera importante en menos de 4 años. De 1 gigavatio pasó a 6 relacionado con factores de planta. Por ejemplo, Terna en los últimos 6 meses anunció un aumento de las inversiones de más de 1.000 millones de euros respecto al año pasado. Entonces se habla de un más 25% respecto al año pasado. Entonces el ministro Pichetto Fratin, en el convenio en Selinunte de las autoridades de la energía eléctrica, subrayó el rol que tenía que desempeñar el Mediterráneo e Italia, teniendo la oportunidad de convertirse en el puente energético entre Europa y África. Y el ministro decía que para que esto pase, tenemos que tener una cooperación entre los países. Terna hace parte de todo esto. Es como si fuera una autopista de transporte.
entre estos países. Bueno, yo trabajé en Terna, entonces el desarrollo de esta red de transporte hace que se pueda desarrollar una transición energética. Y Terna puede ser la herramienta para que este diseño estratégico pueda realizarse. En sus proyectos, Terna hablando de cooperación y de cómo podemos actuar para que este diseño estratégico tenga a su centro Italia como puente de energía. Uno de estos proyectos le llamamos el MED, que es el puente entre Túnez e Italia. Se trata de un proyecto que a nivel geopolítico y también a nivel tecnológico es estratégico. Les voy a dar un poco de datos. Hablamos de 220 kilómetros, 600 megavatios de capacidad, 500 volt de tensión. Alcanzamos profundidades de 800 metros. El coste de la obra es 850.000 millones, financiado por Europa hacia un país tercero de la comunidad. Esto significa que el proyecto es realmente interesante. Es un proyecto que se define de interés común para la comunidad europea, pero el consejero diplomático del presidente del Consejo de Ministros dijo en el Parlamento, hablamos de un proyecto del Plan Mattei, y en ello tienen interés tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea. Es un proyecto financiado en 307.000 millones por un subsidio europeo. Tenemos, sin embargo, un socio en Túnez, la Sociedad de Electricidad y Gas de Túnez. La parte de financiación de la Sociedad de Túnez se financia con financiación del Banco Mundial Europeo. Entonces, ¿cómo reducimos con este proyecto muchísimo la CO2? Esta obra es muy sostenible. El objetivo es el de aumentar la capacidad de interconexión entre África y el continente europeo y, por ende, la seguridad del abastecimiento del suministro de las fuentes. El plan de Terna es un plan que atañe la transición energética y digital, pero también es un plan que considera y tiene en consideración la transición justa. La cooperación estratégica con los países africanos es un tema que va hacia ello. Tanto es así que nuestro primer ejecutivo declaró que junto con el proyecto vamos a lanzar otro proyecto de responsabilidad social de la empresa, el Terna Innovation Zone, que es un centro de innovación abierta en Túnez. En él va a haber espacios físicos y ahí vamos a desarrollar la formación del personal de la plantilla de la Sociedad de Túnez, que va a gestionar por primera vez una planta con una tecnología de transmisión innovadora. Y otra línea de actuación va a ser precisamente la innovación para desarrollar startup. Después tenemos una tercera línea de actuación, que es la de desarrollo de talentos, porque tenemos ahí el problema de la migración de los talentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Entonces, en resumen, hemos escuchado
el punto de vista de la doctora Berlingerio, que presentó lo que están diciendo en Apulia, y en Terna nos contaron cómo quieren actuar para el abastecimiento de este servicio. Y los que nos dijeron Gaetano y Carla son actividades complejas que ponen en marcha también para los operadores que van a trabajar para los usuarios. Entonces ahora llegamos a los operadores energéticos. Tenemos aquí Fabrizio Iaccarino de Enel y Marco Bernardi. Yo empezaría por Marco Bernardi, que se encuentra acá nuevamente, porque el contexto difícil, las tensiones geopolíticas, entonces la necesidad de poner en marcha todas estas actividades que Carla nos decía. En este contexto, tenemos a Illumia, que era un operador pequeño y crecieron mucho en estos últimos años. Ganaron subastas en el último periodo para los abastecimientos. Entonces ahora se convirtieron en una de las grandes realidades del panorama. Entonces, esta estrategia desarrolló un papel importante en una empresa como la suya. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Digamos que diseñar una estrategia por un operador pequeño es complejo y necesitamos un poco de agilidad porque los cambios en ese sector son muy rápidos. Pero si tuviera que hablar de la precondición para diseñar una estrategia, es la de crearse una visión empresarial del contexto del mercado. Supuestamente una visión que empiece por los datos reales y no por un prejuicio, porque parece algo muy sencillo, pero algo que se da por sentado, pero no es así. Existen dos visiones diferentes, por ejemplo, sobre la transición energética. Por ejemplo, la Agencia de la Energía de París dice que la producción renovable está aumentando y otro grupo que mira a esta transición de manera más realista, mirando los datos. El Instituto de Energía hace unas cuantas semanas publicó unos cuantos datos, yo creo que muy claros a nivel mundial, porque los consumos mundiales están aumentando y están aumentando más del 2%, y las materias primas en la producción de la producción energética tenemos al petróleo y al carbón, que todavía son las primeras fuentes de energía. Pero tenemos a un aumento de la producción renovable, sobre todo de las inversiones en el renovable, pero sobre todo por parte de las economías más avanzadas, donde tenemos menos emisiones. En Italia y en Europa la situación es diferente. Tuvimos un artículo de dos investigadores de ENEA que investigan el legado de la doble crisis pandémica y geopolítica en el sistema energético y qué cambios fueron actuados. Por un lado, en estos 4 años, del 2019 hasta 2023, los consumos disminuyeron de manera importante y, consecuentemente, el 10% de las emisiones. Pero lo que surge es que lo que disminuyó
los consumos fueron factores exógenos, como por ejemplo el cierre de las empresas, clima MITE, precios más altos. Entonces no fueron cambios estructurales. No se actuó un cambio de rumbo. Entonces estamos retrasados por lo que concierne los datos que teníamos en 2019. Entonces teníamos capaz que posponer los objetivos, o alguien piensa que tendríamos que cambiarlo todo. Y esto es importante cuando se tiene que crear una estrategia, porque si no perseguimos lo esencial, si no miramos a la realidad tal y como es, caemos en una ideología. Entonces, esto es algo que afecta mucho a las empresas. Una pequeña anécdota. Tenemos una empresa en el grupo de Illumia que nació hace 4 o 5 años y se ocupa de vender gas en mercado final. Y son una empresa benefit, que significa que persiguen objetivos de rentabilidad sostenibles. Entonces tenemos a un certificador externo que tiene que medir el logro de los objetivos. Pero la empresa creció y entonces el certificador tiene que solicitar el conseguimiento de estos objetivos. Es lo que pasó también el año pasado. El certificador vinculó esta certificación a la reducción de la venta de gas. Entonces, básicamente, no podíamos vender, porque si no, terminaríamos contaminando. Entonces, esto es algo muy ideológico. Obviamente no cerramos, pero sí hemos cerrado el contrato con el certificador. Hemos encontrado otro menos ideológico. Tenemos el economista Hirschman, que dice que una buena idea lo es cuando anima, y esto no lo es. Entonces, hablando de Illumia, lo que hicimos en estos 4 años fue aprender de un momento muy complejo. Entonces, hemos sacado 3 lecciones que estamos intentando perseguir. La primera, en los momentos de crisis, los clientes son el mejor activo. Si se sabe construir una relación. Parece paradójico, ¿no? Porque en la crisis el cliente no quiere gastarse mucho, pero nuestra experiencia nos dice que si hay un diálogo, el precio no es lo único que entra en el diálogo. Entonces, esto fue la clave para participar en las subastas que decías antes, y ahora tenemos 1 millón de clientes en 2024. Luego, la agitación geopolítica no es la excepción en el sector energético, sino que es la regla. Sobre todo lo hemos notado en 2022, pero lo sabemos desde hace 15 años. Entonces, por primera vez, hemos entendido que teníamos que cuestionar nuestro trabajo. Entonces, crear un modelo de business diferente de lo que teníamos hace un año, porque ahora dependemos menos del mercado, también para darle más estabilidad a los clientes y entrar en la producción renovable con todas las contraposiciones del cambio hacia la energía renovable, porque los tiempos de espera muchas veces son muy largos. Y luego tenemos a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Hemos entendido de manera muy humilde es que en nuestro sector aplicar esta nueva tecnología no sirve para los datos solamente y no para reemplazar
a las personas que hablan con los clientes. Entonces, con el aumento de las renovables, tenemos expertos que puedan utilizar la inteligencia artificial para prever el tiempo, el clima. Esto nos da la posibilidad de prever el precio de la energía en Italia. Entonces, eso hace que vas a ser más eficaz en el precio. Y esto es algo positivo tanto para la empresa como para el cliente. Entonces, sí, los momentos de crisis pueden ser una palanca en los momentos de crisis. Lo que decían Einstein, que no existe mérito sin crisis. No podemos ser perezosos en nuestro trabajo. Gracias, Marco. Fuiste muy claro con tu intervención. Muy claro. Y yo creo que es un punto de vista muy interesante. Y yo estoy de acuerdo con lo que decías sobre las ideologías energéticas que podrían dañar nuestro sistema, porque todos queremos la transición energético-climática, pero a veces no podemos soportar el precio que se tiene que pagar para que siga adelante. Así que voy a hablar con Fabrizio Iaccarino y le voy a provocar. Vamos a explicar a las personas, porque por un lado queremos a la transición, entonces disminuir las emisiones, movernos en ese sentido, pero tenemos unos cuantos problemas, a veces normativos, a veces medioambientales. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. ¿Qué es lo que hace Enel? Porque lo que hace Enel muchas veces se ve en el precio de nuestros consumos. Innanzitutto, credo que... Gracias y buenos días. Creo que tú has dicho algo importante, es que por lo general no estamos en una situación tan mala, digamos. Tenemos regiones que hacen proyectos innovadores, tenemos a operadores que siempre están en los primeros lugares en Europa por su performance. Y también tenemos a una empresa como Enel, que junto con como otras empresas intenta aportar su granito de arena en un escenario complejo. Hace años nos dimos cuenta de lo importante que son los costes de la energía eléctrica. Nos acostumbramos a hablar de abastecimiento, de mix energético, pero también tenemos una reglamentación que es una de las mejores que hay. Tenemos un sistema muy bien reglamentado que hoy incluso exportamos. Estoy pensando en el plan Mattei hacia el sur del Mediterráneo. El papel de Enel es de favorecer esta transición. Dentro de nuestro grupo tenemos ante todo un plan industrial a nivel mundial para 2024-2026. Invertimos 36.000 millones y más de estos 17.000 millones se invierten en Italia y 12 van dirigidos a las redes de distribución. Nosotros nos dedicamos a aquellas calles que incluso llegan hasta su casa. Por suerte, Enel, con el paso del tiempo, ha ido invirtiendo para hacer posible lo que está pasando hoy. Nosotros pasamos a 360.000 instalaciones
de plantas al día, algo que podemos hacer gracias a la digitalización, inversión resiliente en un sistema muy reglamentado como el italiano. Nosotros somos capaces de gastar de forma correcta los recursos del PNR. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es favorecer esta transición también hablando con el cliente para concienciar al cliente sobre un buen consumo, sobre una modernización energética, sobre el autoconsumo, que hoy a lo mejor puede ser un factor de estabilidad en un mundo que va cambiando tan rápidamente. Quien tenga un techo, que sea una casa o sea una empresa, podría poner en marcha paneles, etcétera. Ello va a ayudar a estabilizar los costes y tener un impacto social. Las comunidades energéticas renovables son una herramienta de sostenibilidad muy importante. Lo estábamos hablando estos días precisamente. Entonces hace inversiones, acompaña el país, como decimos también en anuncios publicitarios, en una evolución a veces con imprevistos. Tenemos conocimientos muy sólidos y también estamos en contacto con las instituciones. Aquí están representantes del Ministerio del Medio Ambiente y Seguridad Energética de la región de Apulia. Estamos presentes en 28 países con también contactos importantes y fuertes, por ejemplo, con España o con Brasil. Y ahí es muy importante, respetando cada uno su papel, dialogar con las instituciones para construir un sistema cada vez más sólido para responder al interés del ciudadano, que es nuestro cliente, que es lo esencial. Muchas gracias. Un mensaje muy claro. Che diamo un po'. Porque cada territorio tiene sus necesidades y esto nos lo explicó. Sistemas de transmisión construyen plantas. Los operadores energéticos nos dicen que tiene que tener en cuenta la transición energético-climática y entonces las fuentes renovables. Entonces esta dicotomía es un resumen interesante porque desde hace poco tiempo el Ministerio del Medio Ambiente admitió la parte de energía que se encontraba en el Ministerio de la Industria, que hoy se llama del Desarrollo Económico. Acá tenemos a Mario Gino, jefe del gabinete del ministro de Medio Ambiente, que nos explicará un poco cómo se puede resolver esta dicotomía, las infraestructuras, las plantas que nos sirven para suministrar. Y por otra parte tenemos el problema de cómo afrontar los problemas que provienen de la transición. Buenos días, buenas tardes, más que nada. Estamos ahí en el medio. Es un placer para mí regresar acá en el meeting. Obviamente los mensajes del meeting son diferentes. Tengo este documento enorme, que es un documento de programación económica de los próximos 5 años. Entonces, proyecta las trayectorias del clima y de la energía que se modificaron en Bruselas en junio.
y la Comisión Europea se pronunció sobre el borrador de este proyecto. Entonces, van a tener una evaluación estratégica ambiental que se pondrá en marcha durante este año. Pero yo creo que las cifras, los números se van a quedar iguales. En el documento, en donde también trabajará ISPRA, el documento tiene en cuenta el escenario con la energía nuclear y uno sin, porque Italia se encuentra en la alianza industrial y también en la nuclear. Entonces, ahora existen grupos de trabajo y de investigación para saber a qué punto está el país en ese sentido, en energía nuclear. Entonces, en ese documento se habla del objetivo de la Comisión Europea de alcanzar los objetivos europeos de decarbonización y de implementar las energías renovables en nuestro país. A partir del nombre del ministerio, esto nos dice algo porque se llama Ministerio de la Seguridad Energética y del Medio Ambiente. Entonces, el nombre ya nos dice muchas cosas. La seguridad de las redes que están al servicio del desarrollo de las nuevas tecnologías, de la energía renovable, flexibilidad. Estos son los puntos claves del documento. Y el documento de 2019 ya no estaba al tanto de la energía, las previsiones tampoco, porque hemos tenido a la pandemia, tensiones geopolíticas, guerras. Entonces, este nuevo documento tiene en cuenta todo lo que pasó en los últimos años y el gobierno tendrá que apoyar a las inversiones estructurales, porque el escenario ahora se encuentra en el Mediterráneo, no en el este de Europa. Entonces, nuestro país está interconectado con los sistemas europeos de transmisión de la red eléctrica, del gas. Por ejemplo, España, en el periodo de la pandemia, pudo aprovechar del precio menor porque no estaban tan dependientes de la red europea. Entonces, estos conflictos nos conllevaron a tener un documento muy honesto donde tenemos a las trayectorias de las fuentes, de las cadenas de suministros y que examina lo que podrían ser los escenarios y también lo que es el desarrollo de las redes. Y el Mediterráneo va a transportar la energía del sur del mundo hacia el norte. Por ejemplo, el centro de gas que tenemos en el Adriático, como decía el director de SNAM, no fue fácil porque hubieron unos cuantos debates con las comunidades locales y con otros operadores porque los costes pueden variar de manera importante. Entonces el gobierno tiene que ver si el precio de la energía puede ser asequible tanto para los usuarios, los ciudadanos y también para las empresas. Los primeros meses de gobierno se concentraron en la tratativa del gas que estaba terminando con el gobierno Draghi
y luego nos dedicamos a la energía y a las familias. Y de todas las empresas que suministran la energía para que la demanda pueda ser satisfactoria, pero que los precios estén asequibles y controlados. El precio de la energía cambia de manera bastante frecuente. En el Market Sign, un documento importante que publicó la Unión Europea y donde Italia tuvo una posición muy clara, o sea, de tener a las dos fuentes, tanto las renovables como las no renovables, en el sistema de suministro de energía. Las plantas y las infraestructuras tienen que ser estables. Nosotros estamos en el centro de una política energética europea, pero esto nos da estabilidad por un lado y también esto nos ayudará en el transporte de las futuras energías. Por ejemplo, el hidrógeno verde todavía no lo tenemos, pero seguramente vamos a tenerlo. Pero no logramos ser sostenibles en ese sentido, también por lo que concierne al hidrógeno azul, pero el gas es un puente entre lo antiguo y lo nuevo, el puente de la descarbonización. Acompaña la transición, es un elemento de estabilidad del sistema. No existe una contradicción en esto. Italia, como todos los países europeos, es soberana en la seguridad energética. Nosotros somos soberanos por lo que concierne a la soberanía energética. Obviamente la compartimos en los contextos europeos, internacionales, en el G7 de Venaria Reale, nos dio señales importantes de carbonización. Gracias también al trabajo de unas cuantas regiones y también de Enel, capaz vamos a lograr ese objetivo antes de 2035. Pero si queremos lograrlo, tenemos que acompañar este proceso. Las energías renovables, que son poco estables en unos cuantos sentidos, porque necesitamos otros servicios para que sean estables. El carbono nos sirvió en las fases de pandemia y de guerras. Obviamente le vamos a abandonar porque ya eso está decidido. Por ejemplo, las COP, que son muy importantes por los temas de energía y no solo medioambientales. De alguna manera, estos dos temas están muy entrelazados entre sí. Entonces, los biogases, el hidrógeno verde, son todos elementos que se encuentran en el documento, están subrayados, y las plantas y las infraestructuras que el país está poniendo en marcha hacen que se puedan transportar la energía gracias a estos nuevos sistemas. El ministro va a hablar de nuclear el viernes. El referéndum de 87 y de 2013, después del accidente de Fukushima, fueron un importante juicio sobre estas fuentes, pero
capaz la investigación pueda seguir adelante en los pequeños reactores, también las mismas energías renovables para que sean más estables. Las renovables tienen que tener otros servicios importantes para que puedan funcionar de manera eficaz. Tenemos un importante aspecto cuando se habla de renovables y de seguridad energética, porque tenemos que tener presentes a los ciudadanos, o sea que las comunidades tienen fuentes energéticas de muchas clases diferentes, de muchos tipos diferentes. Gracias al PNRR y a sus programas podemos acompañar a las acciones del PNIEC, o sea, el Plan de Energía y del Clima. Pero por otro lado también tenemos que negociar con las regiones y tenemos que hablar entre sí. Tenemos, por ejemplo, a Cerdeña, que es un poco complicada a nivel territorial. Tenemos también a Sicilia, a Apulia, los que nos comentaba antes la otra ponente. Se publicó un documento importante sobre la geografía de las áreas de nuestro país donde sí se pueden instalar estas plantas de energía renovable. Entonces, las regiones tienen a 120 días para decidir y luego podremos ver si podemos alcanzar este gran objetivo antes del 2030 para llegar a tener 0 emisiones. Pero esto no lo podemos lograr si los ciudadanos, si las comunidades y si las regiones. Es una alianza no solamente europea, sino que entre los gobiernos, y esto requiere un gran compromiso, porque Europa acabó de aprobar la Red 3, que es algo que tenemos que poner en marcha. Entonces, si no lo ponemos en marcha, vamos a perder el dinero del PNRR. Entonces, estamos vinculados en ese sentido. También tenemos que hablar de la energía hidroeléctrica porque es un bien muy importante que tenemos en nuestro país. Entonces tenemos que prestarle mucha atención en términos de producción de energía y también de equilibrio del sistema medioambiental de nuestro país. Porque las acumulaciones de agua que garantizan los sistemas hidroeléctricos son muy importantes para nuestro país. Y esto lo hemos vivido hace 2 años con la sequía. Entonces, alianzas entre los territorios, eliminar la ideología sobre las fuentes y el gas, que es el puente hacia una transición. Muchas gracias, Antonio. Incombe l'orario di pranzo, però. Va llegando la hora de comer. Muchas gracias a todos. Pero me gustaría retomar rápidamente algo. Desde el punto de vista de la seguridad, todos nos dijeron que podemos estar tranquilos. Desde el punto de vista de los costes, vamos a estar muy atentos al tema y a lo mejor organizaremos otros encuentros para ver qué pasa y que no haya costes ocultos. Entonces, pasemos a saludar y agradecer a los invitados su presencia. De todo, muchas gracias a las 2 invitadas por su intervención, porque ellas llegaron aquí tras 12 horas de coches.
En cambio, el señor Mazzitelli no lo hizo, entonces tendrá que hacerlo el año que viene. Muchas gracias, público, pueblo del meeting. Si nos encontramos aquí, detrás de ello hay la Compañía de las Obras, 3.000 voluntarios y voluntarias, y si pueden donar o participar en otras iniciativas. Muchas gracias. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. La rete Enel collega l'Italia da nord a La sud. storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare.
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La rete Enel collega l'Italia da nord a sud. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?